Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas, directoras, consultoras? Qué gusto saludarlas. Es un placer recibirlas en este programa Cuéntame tu historia. Y ahora estamos con un personaje muy especial, una triunfadora, una luchadora, una persistente visionaria que ha logrado grandes sueños, entre ellos el Directorado Nacional. Pati, qué gusto saludarte. Gracias, César. Nuestra querida Patricia Esparza de Rincón. Gracias por estar aquí y por disfrutar. Van a ver que vamos a platicar cosas muy interesantes para todos ustedes. Pati, qué placer. Gracias, muchas gracias, César. Pues aquí estamos, siguiendo una vida maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Nos conocemos ya hace un tiempo. Sí, gracias a Dios, un privilegio para mí. Bien que conoces toda esta historia, ¿no? Maravillosa historia, realmente muy emotiva, muy fuerte. Pudimos vivir tantas cosas a lo largo del camino, yo aprender de ti, saber cómo ibas evolucionando, tanto en tu persona como en la carrera. Fue muy impresionante, fue muy bello. Gracias por permitirme haber estado en tu historia. Y bueno, pues ahora cuéntame tu historia, que es lo que vinimos a hacer. Sí, hay tantos relatos que el programa no es suficiente, muchos programas no serían suficientes, pero hay algo que en particular siempre he admirado de ti, esa visión, ir contracorriente. Cuando no hay esperanza, ahí está Pati. Ahí está Pati. Sabiendo que los caminos se hacen al andar, como decía la canción. Y hay muchas historias, pero me impresiona mucho el cómo construiste, siendo una jovencita, tu camino, donde no había camino al andar. Platícanos un poco de esa historia tan maravillosa. Claro, César, con mucho gusto. Pues yo soy de México, como bien sabes, y yo llegué a Mérida cuando tenía 24 años de edad, con dos niños, uno de 2 años, uno de 1 año. Y yo recuerdo que cuando en mi casa dije que me venía a vivir a Mérida, mis papás lo único que respondieron fue que si no había yo encontrado un lugar más lejos para vivir. En ese momento, pues yo no entendía, ¿no? Pero cuando van creciendo los hijos y vas viendo que hay la posibilidad de que se vayan, empiezas a entender. Hoy entiendo que la noticia no fue fácil para ellos porque pues me alejaba yo muchísimo. En ese entonces pues ellos no tenían teléfono, yo tampoco, y nos escribíamos cartas. Todavía el otro día me encontré unas cartas bellísimas que escribía mi mamá. Mira. Y luego lo terminaba mi papá, ¿no? Como que le decía, escríbele a tu hija. Porque no existía el correo electrónico, no teníamos teléfono, no existían muchísimas cosas. Tan bonitas, ¿no? Sí, las cartas, qué bonito. Es un detalle hermoso que todavía conservo, porque es oro molido. Sí. Y ciertamente tomar la decisión de venir a Mérida no fue fácil, porque lo que más le teme el ser humano es al cambio. Sí. Y yo no sé, yo creo que fue Diosito el que me movió, el que me hizo entender desde esa época que lo único constante es el cambio. Hoy lo sabemos, lo escuchamos por todos lados, pero en ese momento no había tanta información, entonces vas buscando cambios tú misma, la vida te hace cambiar, pero hay personas que aunque la vida se los pide o se los dice, no lo hacen por el miedo, ¿no? Ajá. Entonces nosotros decidimos venir a Mérida a vivir porque José Luis es yucateco y vivió aquí en su infancia. Y de alguna manera pues ya conocía el terreno, ¿no? Entonces nos venimos a vivir acá con un negocio ya establecido en Puerta, que era una tienda de ropa para caballero, que yo hoy lo reviso y digo, ¿cómo se nos ocurrió una tienda de ropa para caballeros y el caballero casi no se compra nada? Interesante. No es buen negocio, el negocio somos las mujeres. Sí. Pero bueno, esa es parte del comienzo de esta historia. Y cuando llegamos a Mérida tuvimos circunstancias, fíjate, con los niños de 2 años y de 1 año, de repente, por circunstancias de la dueña anterior, no se pagaron los impuestos de la tienda y nos la cerraron. Ah, caray. Teníamos otro negocio que cuando México entró al libre comercio, se nos terminó ese negocio también. Nosotros fuimos sobrecargos de Mexicana de Aviación. Sí. Ahí nos conocimos y pues también ese negocio se acabó, ¿no? Entonces empiezas a pensar y a dudar si realmente fue lo mejor. Dejar lo seguro por un cambio tan
pues tan drástico, ¿no? Porque vendimos la casa, un coche, haz de cuenta que quemamos las naves. Dijimos, no regresamos a México por ninguna circunstancia, así nos vaya bien o nos vaya mal, nos quedamos en Mérida porque buscábamos una seguridad para nuestros hijos. México ya se estaba poniendo complicado y de eso estamos hablando ya 32 años. Imagínate ahora cómo está la Ciudad de México, sí, ¿no? Más difícil. Y la verdad es que yo lloraba, había noches que yo lloraba porque al día siguiente decía yo, ¿y de qué vamos a comer mañana? ¿Cómo les vamos a comprar los pañales a los niños? El dinero que llevábamos ya se estaba acabando y empezó así como que una angustia de esos momentos tan críticos que dices, de verdad, creo que mejor nos hubiéramos quedado en México. Sí. Pero Dios es sabio y te va abriendo las puertas, ¿no? Y la verdad es que me casé con un hombre maravilloso, que nunca se le cierran las puertas y que siempre buscó, de verdad, cómo mantener a flote a la familia. Ayer vi una fotito que decía, cuando el pilar de una familia se tambalea, llegan estos tres y lo sostienen, ¿no? Y está la esposa y los hijitos. Qué lindo. Y yo dije, wow, eso fue esa época, ¿no? Que José Luis sacó así que la casa y sacó a la familia adelante. Pero junto con eso, pues también yo, porque me ofrecieron un trabajo que no quería yo hacer y que lo tuve que hacer porque los hijos nos hacen hacer cosas que nunca pensamos. Ajá. Y lo hice, que fue estar en el patio de una sucursal ofreciendo tarjetas de ahorro. Okay, pero me daba mucho miedo el contacto, fíjate, a pesar de que fui sobrecargo, sí, me daba mucho miedo en esa época el contacto con la gente. Creo que el llegar a Mérida y pues hasta cierto punto no ser bien recibida, porque en aquel tiempo pues yo era la chilanguita y se notaba mucho cuando alguien llegaba de fuera. Y sí, la verdad me costó muchísimo trabajo incorporarme al medio. Entonces yo creo que esa situación me hizo retraerme, sí, y solo estar en casa con mis hijos, llevarlos al parque, regresar. Entonces, pues ¿con quién platicaba yo todas esas penas, no? Pues solo con mi marido y tan, porque ni teléfono como para hablarle a mi mamá, ay, claro, mamita, tú no. Y dices hasta cierto punto que bueno. Así es. Porque el estar lejos de la familia nos hizo madurar como pareja, nos hizo pues a los dos sacar la casta y decir, tenemos estas dos responsabilidades, tenemos que salir adelante, con, sin y a pesar de. Yo creo que Dios tiene etapas para todo, ¿no? Sí. Y esta etapa, este fuego que pasaste, fue una preparación para la bendición que venía, que fue Mary Kay, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Fue una preparación de decir, hoy lo veo y Dios me decía, siembra porque vas a cosechar. Ajá. Siembra porque vas a cosechar. Y hoy lo veo así, porque después de que yo no me sentía bien recibida, pues ahora resulta que casi la mayoría de mis consultoras de aquí de Mérida pues son de aquí de la región y me quieren mucho, yo las quiero mucho, y la verdad es que es algo impresionante cuando una vez, fíjate, te cuento rapidito, venimos como novios. Sí. Y perdimos la cartera, veníamos sin dinero. Y como se había venido por carretera porque trajo a sus papás, sí, nos regresamos por carretera. Llegamos a México con 100 pesos, unas tortas ahogadas en una hielera, no porque fueran de Guadalajara, por el agua en la hielera. Y así llegamos, con una mano adelante y una atrás de regreso. Y dijimos, bueno, pues esto es una prueba de que pues hasta en las buenas y en las malas estamos bien, ¿no? Y pues éramos novios. Y ahora le digo a José Luis, el otro día le digo, mira, perdimos una chequera, perdimos todo el dinero cuando venimos de novios, pero lo hemos cosechado. Sí. Venimos a sembrar. En esa época venimos a sembrar y Dios nos ha permitido cosechar de una manera maravillosa. Pero sí, César, definitivamente no fue fácil el tomar la decisión de cambiar de residencia, de emprender varios negocios, porque hicimos varios intentos antes de que este negocio maravilloso de Mary Kay llegara a nuestra vida. Hicimos muchos negocios. Mi marido es comerciante y gracias a Dios, como te digo, no se le cierran las puertas, y inventaba uno y se le ocurría otro y otro y otro y otro. Y el último pues fue una empresa de más de 100 empleados a nivel regional, que sí daba mucho, pero también daba muchos problemas. Me imagino, sí. Entonces pues decidimos cerrarlo y enfocarnos a Mary Kay, que fue en el 2002, 2003, cuando ella se incorporó conmigo y fue cuando ganamos el primer viaje internacional.
Inmediatamente, ¿verdad? Sí, al año, sí. Yo recuerdo esa experiencia, yo también regresé a Mary Kay, coincidentemente. Bueno, diosidentemente. Sí, exactamente. Sí. Y tuve ese momento privilegiado, estábamos en Venecia, Sí, José Luis, tú y yo, sí. y pudimos conversar un momento bien especial, muy íntimo, donde manifestaron cuál era su sueño, su visión. Y mira, qué lindo es el Señor. Años después estamos aquí, conversando, lograste tu meta. Sí. Y bueno, en el camino hubo cosas que fueron retos también. Muchísimo. Muchos retos, pero es lo que admiro de ti. El que cada reto, siempre me decías, a lo mejor a veces con lágrimas me lo decías, pero decías, aquí estoy, vamos a poder, vamos a poder. Y las cosas no eran fáciles. Yo recuerdo bien experiencias de ellas. Claro. Pero saliste de todas adelante y llegaste a tu anhelado directorado nacional. ¿De dónde sacas esa fuerza para hacer los cambios que estamos hablando? Ok, pues primeramente porque pues Dios es mi socio. Nosotros trabajamos desde hace 25 años casi ya en un apostolado que se llama Seific. Y yo tengo el Mary Kay 22. Entonces, si nos ponemos a hacer una comparación, pues tengo más tiempo en mi apostolado que en Mary Kay. Yo Mary Kay ahora lo veo también como una misión, como un apostolado. En el otro ayudamos igual familias y aquí también. Entonces, si te das cuenta, Dios ha sido parte de nuestra vida en todo momento. De hecho, fíjate, si regresamos un poquito al principio, en un negocio que pusimos en la playa, de la renta de unos cuadriciclos, pues yo la verdad no me quería quedar aquí en Mérida porque fue julio y agosto que las personas se iban a la playa y me fui con José Luis, pero llegamos a una casa donde el techo se caía a pedazos, ¿no? Y yo con mis dos chiquitos. Una tía de Tampico llegó a visitarnos y me dijo, mijita, ¿pero qué haces aquí? Esto se te va a caer encima. Le digo, no, tía, no te preocupes, mira, todas las noches rezamos el rosario para que esto no pase y además estamos haciendo cosas buenas, ¿no? Pero te duermes pensando así de que no se cae. Claro, sí. Pero sí, ciertamente Dios siempre ha estado con nosotros, César, en nuestra vida de matrimonio, con nuestros hijos, en todo lo que hemos hecho. Y si lo tienes de socio, sabemos que nos va bien, ¿no? A veces Dios nos pone lecciones y nos obliga a sacar esa garra, ese de que dices, a ver, no, espérate, estás muy cómoda, tengo que ponerte algo para que te muevas de tu zona aparentemente cómoda. Y es lo que nos ha llevado a nosotros, pues a eso, y en particular a mí, porque yo digo siempre, fui una mujer valiente al decir que sí me casaba con José Luis, porque fue a los 6 meses de novios. No, muy bien. No hubo mucho noviazgo, o sea... ¿A los 6 se casaron? A los 6 meses nos casamos, ¿sí? Y luego a los 2 años nos venimos a Mérida y si hago una revisión concienzuda, ¿se dice? Sí. Digo, pues mi vida ha estado llena de retos, ¿no? Y que como tú dices, los he sacado adelante, pero yo creo que con la confianza que he desarrollado, porque una pareja se complementa, yo siempre pienso que es un complemento. Él habla mucho, yo hablo poco, entonces pues así nos complementamos. El yin y el yang. Exacto, así, ¿no? Entonces yo creo que él me ha ayudado a mí, yo lo he ayudado a él, porque si él estaba muy alto, yo estaba muy abajo, él me ha subido, yo lo he bajado y nos hemos complementado, ¿no? Excelente. Entonces yo creo que es parte de eso, me ha hecho ser una persona con confianza en mí misma. Qué lindo. Entonces Dios y José Luis y mis hijos y todo me llena de confianza, entonces así como que digo, pues voy. Es decir, Dios, familia y carrera. Exacto. Traías ya esa formación, esa visión que te ayudó mucho a que en el momento de instrumentar Mary Kay las cosas se dispararan. Porque fue inmediato. Sí. Fue inmediato. Sí. Qué importante es esta lección que nos das. Porque a veces vemos que la gente batalla y todo es entendible, no estamos juzgando. Esa intimidad con Dios quizá no la tienen. Y Mary Kay lo puso así por una razón. Sí, claro. Y no es porque él sea para Mary Kay, es para todo el mundo. Así es. Porque ahí está la esencia, ahí está el poder. Sí. La familia
ninguna familia es perfecta, pero en el camino, amándose unos a otros, si tienes esto, ya tienes todo para poder luchar en la vida, ¿no? Y triunfar. Entonces, fíjate qué linda historia la tuya, cómo todo se fue formando para prepararte para la gran bendición que es Mary Kay y que ahorita estás disfrutando. Exacto, así es, sí, es una gran bendición, de verdad que después de que yo no lo quería hacer, ahora lo amo, pienso y yo digo, ¿qué voy a hacer cuando me retire? Pero está safe y gracias a Dios, entonces ahí sí nos dedicaremos de tiempo completo, porque también ese apostolado pues lo tomamos porque sabemos que Dios, familia y carrera, ¿no? Cuando nos invitaron a ser presidentes de la mesa directiva, sí lo pensamos, creo que como 2 años. Hasta que un día le digo a José Luis, ¿sabes qué? A Dios no le podemos dedicar el tiempo que nos sobre. A Dios lo tenemos que incluir en nuestra agenda. A diario. A diario. Entonces, pues es el apostolado y pues entonces estamos entre los dos, ¿no? Entonces... No, y pues Dios necesita manos en esta tierra. Exacto. Y en todo nivel, la carrera es llevar, yo creo que es un apostolado, es ayudar a la gente, llegar no solamente esa parte espiritual, sino también la parte económica, que es parte de todos nosotros. Por supuesto. Entonces es un apostolado completo, ¿no, Mary Kay? Sí, y gracias a Dios tú lo estás haciendo a los 3 niveles, ¿no? Sí. Qué lindo. Sí, pues eso es lo que estamos trabajando, César, porque de verdad sin Dios no vamos a llegar. Y gracias a Dios Mary Kay lo puso, ¿verdad? Y no puso ciertamente solo una religión, sino puso todo. A todo, abierto a todo mundo, y eso me encanta, porque somos bienvenidas todas. Así es. Todas. Así es. Todas. Y de alguna manera todos, porque al final pues está toda la familia involucrada, ¿no? Es lo más hermoso de este negocio. Sí. Que todos se involucran, es una parte emocional, espiritual, que nos llena, ¿no? Exacto. Nos llena. He visto miles y miles de personas cuyas familias son bendecidas, hay una visión, y pues tú eres un gran ejemplo con José Luis y tus hijos de todo ello, que sí se puede, y se puede llegar a donde quieras llegar. Yes. A ti, ¿qué último consejo le podrías dar a todas nuestras consultoras, directoras que nos están viendo? Y yo sé que has llegado a tocar fibras sensibles. Yo les invito a que realmente hagan cambios necesarios en su negocio y en su vida para poder tener lo que quieras tener. Yo tuve que hacer cambios muy fuertes, sobre todo en mi personalidad, pero al final del día lo que se ha obtenido en este trayecto ha sido sumamente gratificante, ha valido la pena esforzarme por hacer esos cambios, pero yo de verdad te invito a que tomes a Dios de la mano, porque sin Él no vamos a llegar muy lejos. Dios es la única posibilidad que tenemos para llegar a esas vidas que tenemos que tocar, y que es una gran responsabilidad que tenemos de la mano de la señora Mary Kay Ash. Tú sabes que no hay otra oportunidad como esta, tú sabes que con enfoque, pasión, vas a lograr lo que tú quieras. Simplemente es confía en ti, como yo tuve que confiar en mí y como sigo confiando en mí. Retos siempre va a haber, siempre, pero al final del día es lo que nos hace a veces sacar la casta y decir, de aquí soy y de aquí tengo que sacar lo mejor de mí para ponerlo al servicio de los demás. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad, te agradezco por ser parte de tu vida y agradezco que tú seas parte de la mía, porque juntas vamos a llegar muy lejos con este maravilloso negocio que tenemos en nuestras manos. Dios te bendiga. A ti muchas gracias. Gracias por todas tus palabras, por esta entrevista que nos concedes, siempre con tu sabiduría. Gracias por compartirla. Gracias. Sé que nuestras consultoras y directoras se llevan no solamente la inspiración, sino un conocimiento cierto de cómo es el camino correcto. Mil gracias. A ti, César, a ti por ser y estar. Gracias. Muchachas, pues nos despedimos y las esperamos en su programa Cuéntame tu historia. Hasta la próxima. Adiós.